Año 1994, justamente 2 días antes de yo haber nacido, eh, se instaló como gobernador del Banco Central al actual gobernador Héctor Valdés Albizu. Y de Héctor Valdés Albizu decir de que al momento de llegar a esa posición, incluso desde el año 1970, laboraba para la institución. El Banco Central ocupó varios e importantes puestos en la dirección de esa institución hasta llegar a la posición superior, que es la administración del Banco Central. Gobernación. Gracias a la gobernación. Esos 2 años que correspondían a los 2 años del presidente Balaguer, dentro del acuerdo que se hizo posterior a la crisis electoral del año 1994, y en el año 96, entonces, a la entrada del presidente Leonel Fernández, lo ratifica por esos 4 años en la posición como gobernador del Banco Central. Escúchame, Xavier, no, recuerda que en el 2000, quien estuvo Estoy en esa hablando posición, 96-2000. que fue José Luis Malcún. Sí, pero estoy hablando 96-2000 en el primer gobierno del presidente Leonel Fernández. En el año 2000 hasta el 2004, tal como tú lo estableces, Wilton, estuvo entonces en la dirección de la presidencia de Hipólito Mejía, José Luis Malcún. Pero, de igual forma, nueva vez en el año 2004, el presidente Fernández, convencido de el gran trabajo que había hecho durante sus 4 años en el gobierno, sus primeros 4 años en la política económica, Héctor Valdés Albizu lo ratifica en la posición nueva vez, y Héctor Valdés Albizu entonces se pasa los 8 años del presidente Leonel Fernández y luego los 8 años del presidente Danilo Medina. ¿Salta ya Hipólito? Sí, le acabo de decir, José Luis Malcún estuvo en la dirección de Hipólito. José Luis Malcún. Sí. ¿No lo confirmó Hipólito? No. A Héctor no. No. Al día... Por eso fue el desastre. Sí, en el 2020, entonces, Luis Abinader ratifica de igual forma a Héctor Valdés Albizu en esa posición. Que lo convencieron, dijo doña Milagro. Bueno, al parecer el presidente Abinader se convenció de los resultados que había surtido durante la dirección de Héctor Valdés Albizu al frente. No, lo que pasa es que cuando se hicieron las críticas por la ratificación de Valdés Albizu en el Banco Central, de una vez comenzaron, porque era un hombre, primero, que no es de la fila, ¿verdad?, de ningún partido, porque yo no le conozco militancia a Valdés Albizu. No. Y comenzaron dentro de gente del PRD con muchas condiciones, con muchas calidades y con mucha capacidad, evidentemente, a cuestionar. Y es lógico que eso ocurra. Entonces, la respuesta que da doña Milagros Ortiz Bosch fue que en medio del proceso pandémico, en donde todo estaba al garete, salir de un gobernador del Banco Central que ha tenido éxitos, entonces sería contraproducente quitarlo. Entonces hubo que hablar con él, conversar con él, convencerlo de que aceptase quedarse en la dirección del Banco Central de la República Dominicana. Esa es la historia, perfecto, conforme a lo que dijo Milagro. Perfecto, muchas gracias por el aporte, muy importante. Lo cierto es que aquí hay cosas que son como una estampa, que son marcas, así como, por ejemplo, el tema de la presidenta, donde usted ve esa P, usted dice que es la cerveza presidente. Y así sucesivamente, diversos aspectos de la vida tienen una marca, tienen una estampa, que eso por sí solo describe el contenido de eso. Y un micrófono con onda, donde quiera que usted lo ve, sabe que es empresas radiofónicas. Así mismo. La macroeconomía en este país tiene un nombre. La macroeconomía en este país se llama Leonel Fernández. El primero que empezó en este país a hablar de macroeconomía fue Leonel Fernández. Pero el desarrollo de esa macroeconomía de manera conjunta, de esa teoría, de ese criterio y sobre todo de ejecución,
Leonel Fernández la hizo de manera conjunta con Héctor Valdés Albizu, que desde el año 96 le ha acompañado, en sus 12 años le acompañó en la dirección del Estado. Y el desarrollo de la política económica de Héctor Valdés Albizu en los gobiernos de Leonel Fernández eran precisamente la bandera a ondear por parte de esos gobiernos, esos 12 años de gobierno del presidente Leonel Fernández. Escuchar la semana pasada a Leonel Fernández establecer de que el gobernador del Banco Central es el principal promotor de la reelección del presidente Luis Abinader, de verdad que me llenó de mucha vergüenza. Y de mucha vergüenza porque si hay alguien que sí hizo política electoral con el tema de la macroeconomía, con el tema de la economía y del Banco Central, se llamó Leonel Fernández, justamente en la dirección y administración de Héctor Valdés Albizu, que todavía dirige la institución. Y por eso, muchas veces, yo he establecido la siguiente frase aquí. Y es que la clase política de este país, en lo único que suele ser coherente es en la incoherencia. Ayer, durante 12 años, presidido por usted este país, y sobre todo con el mismo gobernador del Banco Central, el tema de la macroeconomía no era un tema politiquero. Pero hoy, a 2 años, sí lo es. Sí lo es. Y mi pregunta sería, ¿cuál es el motivo por el cual en 12 años Héctor Valdés Albizu no promovió, según como usted dice, sus reelecciones, sus proyectos políticos, y por qué hoy sí ha de hacerlo con el presidente Luis Abinader, tratando de descalificar el mismo trabajo en el que usted confió durante 12 años? Porque todo lo contrario lo que hace. Al establecer esto, al decir esto, al manifestar esto, usted prácticamente quiere hacernos entender a los dominicanos de que la política económica de este país no va por buen camino. Es que no va por buen camino. Y la realidad no es así. Tú lo has dicho. Aquí no va por buen camino la economía. Aquí, y hay 2 aspectos que hay que valorar en este tema, Benny Rodríguez. Aquí no ha sido nunca un hecho controvertido el crecimiento económico sostenido que se ha tenido en este país durante más de 50 años. Incluso en medio de crisis internacionales, aquí se ha mantenido un crecimiento económico. Ahora, donde sí voy a coincidir y donde sí voy a tener mi oposición, es que eso no se ha reflejado en el desarrollo. Es que el sentido del crecimiento económico tiene una finalidad, y esa finalidad es precisamente el desarrollo humano, es que esas riquezas sean distribuidas de manera equitativa, y es ahí donde debemos aspirar como sociedad, es ahí donde debemos aspirar como gobierno. Pero eso no quiere decir que la política económica de este país no ha funcionado. Eso no quiere decir que la política económica de este país no está funcionando. Y dime qué funciona de la política económica. Bueno, tú, por ejemplo, que tomas muy en cuenta el tema de las mediciones que se hacen a nivel internacional, que miden a la República Dominicana, todas las mediciones en materia económica y macroeconómica que se hacen a nivel de América Latina, República Dominicana aparece con una de las economías más estables de toda América Latina. Sin embargo, y ahí están las estadísticas. Cuando tú haces esas mediciones, y tú lo dijiste ahorita en tu narrativa, cuando tú mides a la República Dominicana, según en los organismos internacionales, la República Dominicana está bien en términos económicos. Cuando tú vas y tú dices, bueno, no es desarrollo, porque se supone que cuando la economía crece y cuando tenemos nosotros niveles importantes en la economía, también eso tiene que reflejarse en la gente. Es que más sin embargo, nuestro desacuerdo ha estado ahí. Más sin embargo, cuando tú te vas, lo que tú tienes que decir aquí es que aquí se está generando plusvalía. Los trabajadores y las trabajadoras generamos plusvalía. Y hacemos que los empresarios y los dueños del capital
ganen cuarto y aumenten sus riquezas. Pero el pueblo trabajador y nosotros los trabajadores y las trabajadoras lo que tenemos es el rostro de desesperanza. Entonces no funciona la política económica. Pero lo que se supone que una política económica debe hacerse en torno a la gente. No. Por eso recuerda que dije, el sentido práctico del crecimiento económico es el reflejo del desarrollo humano. Y triste y lamentablemente, entonces, no funciona la política económica. En más de 50 años de una economía que ha crecido de manera sostenida, incluso enfrentando crisis mundiales, como fue la crisis del año 2008 de España, que teniendo nosotros como parte del engranaje, en el 2008 fue en Estados Unidos. como parte del engranaje de las remesas que venían de esos países, aún así la República Dominicana mostró un crecimiento, aún así. Ahora bien, ¿qué es lo que le da sentido a ese crecimiento? Bueno, que eso se refleje en la calidad de vida de la gente. En eso estamos contestes, en eso estamos de acuerdo. Ahora bien, desacreditar la política económica, eso a quien menos le luce es precisamente al doctor Leonel Fernández. No, es que no le funcionó. No le funcionó. En los gobiernos, aquí hay que remitirse. Aquí hubo crecimiento en sus gobiernos, pero aquí no hubo un desarrollo humano. Aquí hay que remitirse. Aquí no hubo un desarrollo humano. Aquí hay que remitirse necesariamente a los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana, en donde tú podrás decir lo que tú quieras, que muchos de ellos están acusados por asuntos de corrupción, que están siendo procesados algunos de ellos, y todo lo que tú quieras decir. Más sin embargo, cuando tú te vas y la calidad de vida de la gente era mejor, la gente vivía mejor. Y a la realización y las realizaciones, por ejemplo, esos programas de visita, tú podrías cuestionar lo que hacía el presidente. ¿Qué es lo que hacía el presidente? Visita sorpresa. La visita sorpresa, que la tiene, que son más largas, porque pernota. Aquí, este gobierno lo que ha hecho es que le ha cambiado el nombre a lo que encontró de las pasadas administraciones. Pero incluso en un estado que funciona, eso de la visita sorpresa no puede ser una realidad por algo elemental. El presidente iba y visitaba a los productores de Toyota y le da a los productores de Toyota de Pepillo Salcedo, y iba y le daba 50 millones de pesos a los productores de Toyota. Lo lógico era que a través del Ministerio de Agricultura, a todo lo que producen Toyota en este país, se pueda crear una política que vaya en beneficio de toda esa gente, y no de manera particular. Pero déjame terminarte la idea. Entonces, cuando tú te vas, como resultado de esa visita, y que tú tenías proyecto caprino en pescadería, que tú tenías proyecto de tilapia en La Bombita, que tú tenías proyecto de conejo en Palo Alto, que tú te ibas a la provincia de Bauruco y ahí entre Tamarindo y El Salado tú tenías un proyecto también de tilapia, y que eso generaba toda una dinámica productiva que involucra, genera una dinámica productiva entre todos. Entonces esa dinámica productiva involucraba a la gente de la comunidad, que es la que limpiaba el pescado, la que da de comer a los conejos, el motoconcho que se beneficia, la gente que viene a comprar, y los pequeños colmados y las pequeñas freidurías que tú tienes con los kioscos estos, que tú puedes vender un refresco, que tú puedes vender el plátano asado, que tú puedes vender la batata asada. Se generaba toda una dinámica productiva y empoderaba a la gente. Entonces ahora, cuando tú me estás hablando de esto, o sea, ahora hay que criticar la política económica de este gobierno, porque en la pasada administración, en la que Fernández duró 12 años en el gobierno, funcionó. La gente tenía mayor política económica está funcionando. Yo tengo la dicha, Xavier, de estar en un laboratorio, porque la UAS es un laboratorio donde tenemos expertos en todas las áreas. El otro día me puse a analizar un poco, o lo entrevistaba a Wagner Gomera, acerca de esta situación económica de la República Dominicana, cuando tú ves que bancos centrales de Europa, cuando tú ves que bancos centrales de Asia, de la propia China, gigantes en términos económicos,
cuando tú ves que Estados Unidos tiene restricciones, que está haciendo lo mismo, y Centroamérica y el Caribe está haciendo lo mismo, que, bueno, subiendo, aumentando la tasa de interés para contraer y evitar que la inflación, para evitar que la inflación haga los partes. Y tú ves, aún así, con esa medida que están haciendo los bancos centrales y están adoptando los países, tú ves que esos países tienen problemas serios en términos económicos. Uno le preguntaba eso. Aquí se da un fenómeno extraño en la República Dominicana, que en cualquier momento le puede explotar en las manos al actual gobierno. Incluso, aquí hay una burbuja. Oye, ¿cómo que lo ven los economistas? Extraño, negativo, y eso pudiera tener en el futuro, y cuando se prevé una tan inflación, ¿qué se llama este término? Una macroinflación a nivel global, o sea, economía como tan pequeña como la República Dominicana, y que está teniendo este tipo de fenómenos, va a ser mucho más problemático. Entonces, te doy un dato. Benito, pero América Latina tiene un mayor de inflación. Tú sabías que República ahora Dominicana. América Latina. Mídelo. América Latina tiene el nivel, el nivel de inflación en América Latina es más elevado que en República Dominicana. Pero a manera de conclusión y para darle respuesta a eso que tú dices, incluso los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana no se enfrentaron al manejo de crisis. Al manejo de crisis como la crisis de una pandemia. Pero la pandemia, una crisis de salud. La primera parte de la pandemia la manejó Danilo Medina aquí. No, doctor, pero había reservas económicas. Y le dejó todo aceitado. Había reservas. Le dejaron reservas. Había reserva económica y la manejó durante meses. Este gobierno se instaló en medio de una crisis, ya no solo sanitaria, como si la enfrentó Danilo, sino que ahora había una crisis también de carácter económica. Porque la misma... Pero el país sigue creciendo según los números del Banco Central. Bueno, pero precisamente por la labor que tuvo que desarrollar este gobierno. Pero entonces de empezar a producir. No, pero yo te estoy diciendo en lo que el gobierno tuvo que enfrentar. A lo que tuvo que enfrentarse. A una situación de pandemia. A una situación de crisis. ¿Y qué tú me dices de los 13.500 y pico millones de dólares que ya ha cogido prestado para enfrentar la supuesta crisis? Pero yo me voy ¿Y dónde se ha desparramado eso? Tú sabes. Que al sol de hoy, escúchame, que es una nimiedad. Y escúchame que es una nimiedad. Que al sol de hoy he visto a personas que yo Leonel Fernández tiene una papa caliente con este endeudamiento que ha dejado a partir del 24. Se descalifica. Que ni siquiera se descalifica para hablar de temas. Que ni siquiera al sol de hoy ha depositado los míseros 1.650 pesos a las personas de la tarjeta Super. Leonel Fernández. ¿Dónde está la fuerza de para tener una posición? Porque Leonel Fernández y esa es mi dirección. Leonel Fernández no puede y la fuerza del pueblo u otros partidos que pudiesen ganar las próximas elecciones, porque no se prevé bueno, otro partido, Leonel u otro partido que gane la presidencia de la República en el 2024. Pero que ni siquiera estamos hablando del aspecto electoral. Un problema serio. Yo ni siquiera he tratado el aspecto político electoral. Yo estoy hablando de que Leonel está cuestionando al mismo gobernador que durante 12 años le acompañó, al mismo gobernador que impuso la política macroeconómica que Leonel Fernández diseñó. ¿Cuántos años tú tienes con tu esposa? Tenemos 3 años. ¿Tienen diferencia? Obvio, en todas las relaciones humanas hay diferencias. Bajo reserva. Pero mira, hay una cosa, escúchame, Wilton, un momentito, mira. Yo pudiera empezar a hacer algo bien. Por ejemplo, a venir diario temprano a que es mi compromiso, este empleo, y tener 5 años llegando temprano. Claro. Bueno, pero a los 5 años yo empiezo a fallar. Que me toca venir a las 7 de la mañana y estoy viniendo a las 7:10, 7:15, doctor. 7:20. Durante y entonces, 20 años, doctor. No, escúchame. Entonces, el propietario de esta empresa me va a tolerar eso. Tiene que empezar a llamarme la atención.
Lino, pero que usted venía temprano siempre. Que hay otra y ahora cosa, usted excelente. ha empezado a fallar, usted está llegando tarde. Excelente. Eso es lo que está pasando con Héctor Valdés Albizu. es que hay En otra 20, en cosa. 20 años, No importa. en Es que hay 20 otra años fue cosa. excelente la política macroeconómica diseñada por Leonel Fernández, Se descarrió. establecida Pudiera por ser. Héctor Valdés Albizu, Pudiera y en 2 ser. años ya eso se Oye, desvaneció. que lo que Entonces, pasa se descarrió. Se desvaneció ya. Es que Héctor Valdés Albizu no es el que aplica la política económica del país, no. Sí. Él sugiere al gobernante, en Vamos este a ver si caso, lo hace el al gobernante. presidente de turno, que es Luis Abinader. Ahora bien, ¿Quién es el que tiene la no, no, experiencia? pero- está de ¿quién es el que él tiene la experiencia? aplicarlas. Pero perdona, Welton. El Banco Central, bueno, los presidentes tienen cierta No es quien la aplica. pero el Banco Central es el órgano rector de la política monetaria y financiera Claro, pero no quien de la la República aplica. Dominicana o de Yo cualquier otro recuerdo, país. escúchame, ¿Y quién es que la aplica? el presidente, ¿La para matar Superintendencia de Valores? No, el presidente, para matarte el gallo en la funda. Yo recuerdo que en el año 2004, no sé si tú recuerdas, Daniel, que hubo un crecimiento como de un 12%, número 1 prácticamente en Latinoamérica. Y Héctor Valdés Albizu le dijo a Leonel Fernández que desparrame esa economía, que llegue a los sectores. Lo dijo aquí en Barahona. Y no pasó, ¿me entiendes? Porque al final quien aplica esa política financiera es el presidente, no es el gobernador del Banco pero Central. no fue en ese contexto. Ah, Lo caramba. que pasa es que al señor Albizu se le hizo una pregunta, precisamente justo como ahora, porque el problema es viejo. Le pregunta por qué, si hay un crecimiento económico, ese crecimiento económico Él no se siempre refleja, lo ha dicho. no se La refleja gente. en el bolsillo de la gente. Bueno, él dijo simple, lo que pasa es que la economía no se debe, no hay derrame de la economía. ¿Cómo? Bueno, los empresarios no nos pagan buenos salarios, los dueños del capital y de las empresas nos pagan buenos salarios, con la gente trabaja y gana salario de miseria, como en el caso de la policía, que un agente se hace una aleluya porque gana 20,000 y tanto de pesos, pero cuando usted calcula eso, que la canasta familiar cuesta 42, el policía tiene que buscar 21,000 pesos más como para completar la canasta familiar. Entonces, como no es ese desparrame de la economía, ese derrame de la economía, usted entonces, ¿qué va a hacer? Usted tiene menos capacidad para adquirir bienes y servicios. Y usted consume menos, y usted se contrae más, no puede tomarse un poterrón, no puede salir con la El niña alcohol lo a que la, hace a la- daño, a la el alcohol lo que heladería. hace Es daño. parte de la vida. Es lo que hace no daño, puede el ir a la alcohol. heladería a tomarse un helado recomiendo con la que lo hija, dejes. no puede comerse una pizza un mal día, no puede hacer nada, chico. Era Luis Abinader en campaña quien decía que Héctor Valdés Albizu era un maquillador, era un manipulador, Hay que buscar los y tweets. que la economía de este país no era verdad, que andaba como el Banco Central vivía reflejando y vivía diciendo. O sea, cuando te quieres referir a Leonel, no tengo ninguna razón para tener que defender los ataques de Leonel ahora al Banco Central. Pero sé justo lo que está primero. diciendo, claro, hay que ser justo lo primero. Ese presidente dominicano que antes de llegar allí parece que veía como una utopía poder dirigir los destinos de este país, habló bastante, de todo un chin, para todo. Luis Abinader tenía una respuesta que era la perfecta cuando estaba en la oposición. Al llegar a gobernar, entonces todo lo contrario. O sea, ratificar a Valdés Albizu fue una decisión muy sabia de parte de Abinader, porque estamos hablando de un técnico que ha demostrado que en sus manos la economía ha tenido éxito en la República Dominicana, pese a las crisis financieras que le ha tocado sortear. Es el Alan Greenspan dominicano. Una preguntita, Daniel Yo no soy Inmaculado. entrevistado suyo. No, yo lo sé. ¿Qué es peor? Usted desde las gradas, desde afuera, que no conoce la realidad, decir esas cosas que ¿Quién tú está decías. justificando? Se le yo no perdona, estoy Abinader. justificando. Está diciendo Yo que no estoy Abinader no justificando. sabía de nada lo que No, estaba yo hablando. no estoy justificando nada. Yo no estoy justificando nada. Muchacho Yo más ameno. simplemente estoy diciendo Buen vocero. quién Buen vocero. Yo creo que quién- el vocero con mayor calidad que tiene, ¿Quién? que eligió el PRM es ese. ¿Quién tiene mayor responsabilidad? Aquel que desde las gradas, sin conocer la realidad desde adentro, ¿verdad? De lo que se vive dentro, hace ese tipo de cuestionamiento, como tú manifestabas que hacía el presidente Abinader en campaña, o aquel que construyó esa política económica conjuntamente con ese que hoy está ahí y hoy la cuestiona.
Leonel Fernández está descalificado en este país. Pero La- ¿qué es el la asunto- Totalmente descalificado. ¿Pero qué es la macroeconomía? Esa bien? Totalmente descalificado. Mira, Eso tiene una estampa. para Xavier, Eso tiene no. una estampa. Sí, está Para descalificado. Xavier, sí. Está Para descalificado totalmente. Mire, Es que si no hay macroeconomía, la microeconomía desaparece. Mire, Creo que este muchacho está desfasado. al las descalificar a la- principales funciones del Banco Central de la República Dominicana son las siguientes: controlar el sistema monetario, Lo dijimos. es decir, el dinero que circula en la economía, manteniendo la estabilidad de precios y creando las condiciones para que haya una reducción en el desempleo. Quise leer ese chin ahí. Por la razón siguiente: el órgano rector de la política mantener financiera. la estabilidad de precios. Ahora, ha mantenido Héctor Valdés Albizu en este periodo gubernamental del presidente de la dale República, tazos. Luis Abinader, la estabilidad de precios en el país. Doctor, No hay estabilidad. doctor, pero hay que ver. no hay estabilidad de Hay precios. que ubicar en el contexto el tema. Si bien es cierto, los precios de los productos han aumentado. Si bien es cierto, han aumentado. En casi un ¿verdad? 100%. Hay que revisar si el aumento que han tenido ha sido como resultado, ese aumento, de a lo que realmente quizás en otras naciones que tomamos como referencia han tenido incluso hasta los mismos precios. Lo que pasa es que también, a verdad, hay que admitir que hay una situación en el contexto global que hacen que la situación del país pueda ser tendente a que los precios aumenten. Primero la pandemia, que desde que inició el gobierno, hay que decirlo, comenzó con inflación. Y luego la guerra entre Rusia y Ucrania, que también disparó por un asunto de lo estratégico que es Ucrania en la producción. Es el granero del mundo. Entonces, eso dio. Ahora, lo que hay que decir aquí en la República Dominicana y cuestionar es que este presidente de la República Dominicana, que este gobierno que encabeza Luis Abinader por el Partido Revolucionario Moderno, no ha sido lo suficientemente capaz como para que su política económica pueda impactar positivamente en aminorar y en bajar los precios, los artículos de mayor consumo de la población dominicana. En eso es lo que hay que decir, que así se ha quedado corto, no ha tenido capacidad, y las medidas que ha adoptado no han impactado lo suficiente como para decir que la canasta familiar, básica familiar, la gente come menos. La gente no come las 3 al día. Benito, y la gente ha vuelto. tú estás describiendo algo Perdóname. Como Y la gente. Como que nosotros. Perdóname. Como que yo. Es que yo vivo en y mucha- Palmarito. Y mucha gente que Yo está visito escuchando, Pueblo Nuevo. No vivía aquí. Yo visito Camboya, No visito la vivía aquí Raqueta. antes del año 2020. Oye, mi amor. Y conoce oye, la realidad mi de lo rey, que pasaba. mi rey. Lo que pasa es, Benito, quizás, que en ese pasado, tú tenías más capacidad. Más capacidad No, que ahora ahora. tú quieres- ahora tú Más quieres- capacidad que ahora. No te ciegues. Más capacidad que ahora. Pero. Los precios eran más bajos. Pero aquí. Pero tienen que serlo. Entonces no Pero digas que por era que había obligación- más capacidad. Pero por obligación tienen que serlo. Porque es que la situación que vivimos en el año 2020 modificó al mundo, no a República Oye, Dominicana, oye, señores. la gente- no a República oye, Dominicana, oye, al mundo modificó totalmente, en todo. Las familias dominicanas. ¿O acaso? Yo te voy a hacer una Yo tengo- pregunta, yo tengo- Benito. oye. Tú, por ejemplo, que eres muy seguidor de los norteamericanos. Tú, por ejemplo, que eres muy seguidor de los norteamericanos. ¿Quién? Hay que ver la situación económica y el tema de la inflación y los precios en Estados Unidos. ¿Tú sabes por qué mucha gente en Estados Unidos está clamando a Trump? En contra de Biden, porque asumen esa misma política que se ha desarrollado electoral en República Dominicana, de que el gobierno de Biden no ha Mire, dado pies con bola con el tema de Pero, los pero, precios, pero de los regresar, productos. regresar Donald Trump al poder es lo mismo que regresar Hipólito Mejía. Pero es lo que yo le estoy Mire, diciendo, mire, es lo que yo estoy Lino. diciendo, para que usted vea el reflejo Lino, de lo que también sucede ayer- en otras latitudes fuera de República Dominicana. Ayer, un amigo hoy presente aquí se encontraba con su esposa en el supermercado y se encontró con una persona que me lo dijo y me dijo, mire, yo llevé menos, cada vez que voy al supermercado, llevo menos cosas. Pero llevo el mismo dinero y era- llevo menos cosas porque cada mes Llevaba más me dinero, encuentro, llevaba me- más dinero y sin miedo a gastar. lleva más dinero y lleva menos cosas. Ven. Y a veces va con la misma plata y trae menos cosas. Mira. Porque cada mes
los productos y los artículos de mayor consumo registran algún aumento. Benito. Me encontré con un amigo profesor ahí en el supermercado y mi amiga Arelis de allá de Palmarito. Y el profesor me decía, pero esto no lo aguanta nadie. Y llamaba a la esposa, mi amor, pero está más caro todo. ¿Y qué es lo que vamos a hacer con esto aquí? Esto no está fácil, Xavier. Esto no está fácil. Admítelo. Pero yo felicito a Xavier porque Xavier pero ha aumentado su capacidad en términos económicos para escribir el No, servicio. pero yo soy una persona que siempre ha Tú eres rico. vivido. Yo siempre he vivido bien. Vamos a la pausa, llévatelo, Ismael.